Al final no pudiste ver nada de lo que te había dicho el otro día. ¿Qué? Ay, no, ni se acuerda. Que la grabación del sábado, yo no pude acceder a la grabación del sábado. ¿Te acuerdas que se miraba toda rara? Que te envié una foto, que como decía que como que el software no podía acceder o algo así. Ah, bueno, Anita, si quieres ahorita me acuerdas y cacharreamos un momentico antes de irnos. Bueno, Y digamos, si la podemos descargar y te la envío o ahí cómo se ve. Listos, entonces ahí quedó. Estábamos en el tema de manejo de contingencias que para el asunto de la psicología, digamos, conductual y un poco cognitiva, pues se considerará como uno de los elementos como más fuertes del proceso, ya que las contingencias pues son consideradas como la relación que existe de proximidad, sobre todo que existe entre la emisión de una conducta y sus consecuencias. Ave María. Listos. Y habíamos pasado por ahí para decir que pues aquí lo que tratamos de hacer era de rastrear el tipo de correlación que existe entre la conducta y sus consecuencias y pues de qué forma esto podía incrementar o decrementar una conducta. De hecho, hace parte del análisis que hicimos en la formulación clínica, revisar cuál es el tipo de relación contingente que existe entre los resultados o la respuesta y una conducta particular. O sea, qué es lo que hace que una conducta se vea reforzada o decrementada en un momento determinado. Para esto entonces se acuña un concepto que es el de manejo de la contingencia, y ese manejo de la contingencia se hace en más de una de las estructuras que hemos visto como técnicas del proceso y que usted también seguramente revisará. Eso significa que existe una forma particular de evaluar qué es lo que sucede en la interacción entre los estímulos alrededor que se comportan como reforzadores o como estímulos que hacen que se decremente una conducta en forma particular. Para eso pues hay que determinar varios elementos allí. De hecho, al final, solamente al final, pues como haremos la consideración de que es útil y es importante también realizar un contrato terapéutico allí, que algunos llaman contrato por contingencias o contrato de manejo por contingencias. El caso es que es un contrato en el que se establece cuáles son las conductas que hay que modificar y qué es lo que se espera del paciente para que esta persona cumpla el contrato. Estoy tratando de hacer una revisión rápida, así como suelo hacer, pero usted me dice si de pronto me paso en qué habíamos quedado porque no me acuerdo. ¿Listos? Y en ese registro, pues, lo que se va a hacer justamente es registrar las frecuencias de una situación particular o y sea, en creo ese que eso caso, ya te lo he hecho, pero lo que me importa es si realmente pueden pues conseguirlo, que es lo que me importa, que sí puedan conseguirlo. Porque estaba viendo y en todo lado realmente está agotado ese micrófono, ¿no? Inclusive en la página oficial tampoco nos sale más. Viviana, Ay, perdón, Viviana. profe. Siempre me pasa con este pinche vaina. yo sí dije que, Viviana dijo claramente que se iba a hacer notar porque ya tenía micrófono, entonces lo cumplió. Yo estaba esperando a ver qué pasaba con el micrófono, si sí lo consiguen o no lo consiguen. Ay, Está profe, bien es que que me estresa este micrófono y tengo que conseguir otro porque no puedo más con esta no, presión pero de cada nada se creo, activa. creo que te funciona perfectamente. Este problema, sí, bueno, prosigan. Listos, entonces decíamos que hay que mirar cuáles son las conductas y en muchos casos pues habrá que capacitar a las personas alrededor. Resulta que, por ejemplo, cuando usted va a aplicar este tipo de análisis, por ejemplo, con niños, usualmente las abuelas, las tías, que son hermanas mayores de la madre identificada o lo que sea, suelen emitir conductas que son contrarias al propósito de la evaluación. Entonces, por eso es que el manejo de contingencias es tan importante en algunas ocasiones, hacer entrenamiento de otras personas como observadores o como, digamos, parte del proceso de aplicación de la técnica particularmente. En los casos en que hay que, digamos, hacer una modificación particular, aportar, por ejemplo, interés o aportar atención en el tema del reforzamiento o quitarla de acuerdo al propósito que tengamos allí. Entonces, si le estamos quitando atención, por ejemplo, y estamos entrenando a la mamá para que lo haga, pero la atención proviene de la abuela, pues ahí vamos a tener una anulación del proceso que pretendemos. Entonces ahí es donde es importante también hacer entrenamiento de este tipo de personas, este tipo de actores que están alrededor de la conducta emitida por un sujeto particular sobre el que estamos haciendo la intervención. ¿Listos? Esto tampoco recuerdo si lo habíamos hablado y es como la tabla en la que se puede hacer el registro para poder practicar el entrenamiento particular
y en este registro pues lo que vemos es que se pueden describir más de una situación, de tal suerte que se pueden, en este caso esta tabla me está dando una descripción de dos elementos que son claves, que es la frecuencia con la que suceden, en este caso las pataletas, donde usted ve 1, 1, 1, 1, 2, 3, y la duración de cada una de ellas, porque es posible que usted dentro del proceso de intervención se pierda de algunas ganancias que son representativas en términos del tiempo. Entonces, a veces, por ejemplo, no es que la pataleta se reduzca en el día, sigue siendo una. Pero cuando hacemos la medición, además de la duración y tal vez de las características de esa pataleta, sí podamos ver modificaciones. Esto es no solamente motivante para el terapeuta, sino también para el propio paciente. Es decir, que si solamente estuviéramos evaluando la frecuencia, podría incluso desmotivarse la persona porque no, es que no cambia, mire, siempre es 1 o siempre es 3. Pero cuando hacemos una medición adicional, por ejemplo, sobre la duración, bueno, pero mire que la duración sí varía, la duración sí está cambiando y podamos evaluar luego a qué está asociado ese tipo de variación. Por ejemplo, en el caso de las respuestas, pues cuáles son las respuestas particulares. En esta tabla entonces lo que se pretende es hacer observación del fenómeno de la pataleta durante 7 días y observar su frecuencia, su duración y cuáles son las respuestas. Registrar las respuestas es supremamente importante, porque allí vamos a tratar de identificar cuáles son los mantenedores de la conducta. Entonces yo voy a tratar de mirar si eso que está haciendo la persona es coherente con la conducta emitida por el niño y con la conducta deseada por el niño o por la persona. Realmente, ustedes saben que yo me centro un poco con el tema de los niños por la especialidad, pero realmente funciona para más de una conducta. Entonces, en este caso, miren, hay respuestas de consuelo, hay respuestas agresivas como cállese, hay respuestas en las que se trata de ignorar, pero de allí entonces parte del análisis que podamos saber qué es lo que está sucediendo con ese tipo de respuestas. La persona le puede parecer que decirle cállese es una respuesta que debería decrementar la conducta, pero no necesariamente, sobre todo si está acompañada de anotaciones como, pero igual se le dio lo que quería, ¿cierto? Se le dijo que se callara, pero igual, como en el ejemplo que les di del niño en la panadería, se le dijo que se callara, pero igual se le compró el buñuelo. Entonces, esto hará que el niño realmente no decremente la conducta, sino que la mantenga o la incremente, que será peor. Entonces, a partir de esto, creo que, esto sí ya me acuerdo, creo que la gráfica sí la alcanzamos a ver, ¿verdad? Entonces, a partir de esta situación o esta valoración que yo estoy haciendo, que va primero en una tabla, como lo habíamos visto en las primeras sesiones, y que yo le permito a la persona que registre en esa tabla una serie de situaciones, yo le voy a acompañar además con un análisis que le permita a la persona evaluar de qué forma está viéndose afectado el comportamiento de una situación particular. Entonces, este datico que yo lo tengo acá, lo puedo convertir en una gráfica. Y esa gráfica, pues lo que pretende en términos generales es, desde el punto de vista de una observación práctica, pues qué ha estado sucediendo con la conducta. Es decir, ya sabemos que un día es más, un día es menos, pero gráficamente me va a ayudar como apoyo para establecer cuál es la relación de la conducta, si existe consistencia o no en mis observaciones y si durante mi proceso de intervención sí se está viendo una reducción consistente o no. Entonces, utilizamos elementos como estos para decir que, por ejemplo, en una conducta particular en la que vemos una serie de comportamientos como estos durante una semana, nosotros, esta medición es básicamente esta misma que traemos acá para decir que este punto exacto, creo que esta pregunta se le había hecho, que usted es analítico, corresponde al proceso de intervención y entonces el punto anterior corresponde al proceso de observación o construcción de algo que habíamos visto ya con anterioridad y es la importancia de la construcción de la línea base. Seguramente por eso ustedes la han visto en seminario con la profe Jenny, fue lo primero que dijimos cuando estábamos revisando el tema de los pacientes y es establecer una alternativa de construcción de la línea base o construir la línea base, que es importante dentro de nuestro modelo porque es que nos permite observar cuál es el comportamiento de una conducta previa y cuál es el comportamiento de una conducta durante el tratamiento y que además es un predictor de la conducta posterior. Aquí habíamos visto, según recuerdo, la existencia de una falla en el proceso de medición de esto. Espera un segundo. Una falla. ¿Cuál era esa? O
ya ustedes lo han mirado muchas veces. ¿Cuál sería, digamos, una falla en este proceso basado en esta gráfica? Sebastián, ¿qué siempre opina? Porque Diana solamente trajo el micrófono para decir que va a comprar otro micrófono. Pues es una falta de respeto Yo que en pues, todas las clases participaba hasta que ella empezó a ignorarme. Ah, o sea que le causé extinción, ¿sí ve que sí sirve? Sí, tal cual. Listos, entonces, para que no tenga un esfuerzo demasiado complejo con esta vaina, básicamente la dificultad sería que las mediciones previas no son lo suficientemente prolongadas, por ejemplo, para realizar un establecimiento de una consistencia. Es decir, que hasta ahí los datos son tan variados que fácilmente yo podría decir que no existe una correlación positiva entre mi intervención y la conducta del muchacho. Fíjese que hay una conducta de 6 y una de 1 y una de 6 y otra de 1 antes de realizar el proceso de intervención. Y cuando estoy ahí realizando el proceso de intervención también hay una conducta de 1, una de 6, una de 1. Es decir, que también los resultados están suficientemente dispersos. Aquí digamos que lo que habría que notar es que existe una estabilización por lo menos parcial donde aparece la puntuación 3 y 3, porque lo que es de esperable es que una vez se inicie la intervención, sobre todo cuando se aplica procedimientos de extensión, la conducta trate de repuntar, es decir, que eso es más o menos esperable. Pero una de las dificultades para sustentar que realmente tenemos un avance en el proceso, pues será que no tengo el número suficiente de mediciones para lograr una conclusión y poder determinar si mi intervención está funcionando o no está funcionando. ¿Listos? Nótese que, por ejemplo, si estos fueran esas 7 sesiones o esas 6 sesiones fuesen 6 días, pues entonces es posible que esos 6 días medidos dentro de la misma semana sean una gran cantidad de mediciones, porque es una medición por día, pero no me dan el suficiente espacio para observar realmente una tendencia particular. Si estas mediciones fueran, por ejemplo, una por semana, entonces tengo mucho tiempo, pero entonces podría ser que no tengo demasiada información de lo que ha sucedido al interior de las semanas. ¿Quién tiene que nivelar eso? Pues el terapeuta, que es el que tiene que identificar qué tantas observaciones adicionales necesita para realizar el proceso o no. Esos serán unos de los detalles que, como nuestro enfoque está tan cerca a, digamos, a los métodos que se consideran científicos, harán susceptible a la crítica a nuestras intervenciones. Es decir, que no puedo sacar una conclusión rápida y decir, ah, mire, funcionó porque llegó a tal, sino que tengo que realizar unos procesos adicionales que sustenten la idea de que lo que yo estoy haciendo sí realmente está funcionando. Y no se debe esencialmente a un concepto que ustedes vieron o no sé si están viendo en este semestre en modelos de investigación, que es el de las variables extrañas. Bien, de tal suerte que lo recomendado es, en principio, que se haga un registro de un proceso durante el proceso de evaluación, que es donde nosotros aplicamos la observación y donde aplicamos los principios de la construcción de la línea base, durante el tratamiento, que es donde ya estamos haciendo la manipulación de las contingencias, estamos mirando dónde va el refuerzo, estamos mirando dónde hay extinción, entonces evite reforzarlo de esta manera, o dónde va castigo si es que es el proceso. Aquí es donde nosotros realizamos las actividades que están tendientes a ayudar a que la persona incremente o decremente la conducta particular que estamos haciendo. Y luego viene el seguimiento para constatar. Estos 3 elementos no son, digamos, comunes a todos los procesos psicológicos. Y en el nuestro sí, porque el nuestro tiene el interés de constatar cuál es el impacto de nuestra intervención. Digamos que parte del proceso de que esto tenga, digamos, una intención científica está reflejada en ese proceso de verificar si lo que estoy haciendo surte efectos o no. No simplemente, digamos, remitirme al tratamiento y ya se fue y para de contar, sino ver si efectivamente la técnica que yo estoy utilizando tiene efectos, tiene modificaciones, se logran modificaciones, se logran incrementos o decrementos de conducta. ¿Listos? Entonces, miren, aquí ahí está la observación clave de lo que les estaba diciendo antes, y es que de preferencia el tratamiento no debe empezar
hasta que usted no identifique una frecuencia estable de la conducta particular. Es decir, que si la frecuencia tiene un comportamiento tan disperso, usted ya también está viendo el tema del concepto de dispersión, ¿verdad? En las medidas de dispersión, justamente, que es el grado en que los datos se alejan del promedio. Es decir, que lo ideal es que usted logre tener un promedio de datos más o menos consistente y que usted sepa que las conductas se presentan, por ejemplo, mayoritariamente tantas veces por semana o, por ejemplo, mayoritariamente con tanta intensidad en términos del tiempo que dura la frecuencia, pero tener una mayor garantía. No que un día es 1, el otro día es 100, el otro día es 3, el otro día es 1000, el otro día es... ahí hay dispersión. Entonces, la primera indicación es que usted no debería iniciar un proceso de tratamiento hasta que usted no tenga un dato que sea más o menos consistente. Entonces ahí hay una reflexión y es que, claro, se supondría que en consultorios todas las psicoterapias en teoría realmente son breves, ¿cierto? Si usted considera que, por ejemplo, usted tiene 8 sesiones disponibles, por lo menos en su primera etapa de práctica, en la segunda, pues usted tendrá hasta 12, pero sigue siendo 12 sesiones en las que, por ejemplo, si consideramos esto, que usted todavía no tenga como un registro particular de lo que va a hacer, que sea lo suficientemente consistente, pues tal vez no le alcance el tiempo. Entonces, en estas terapias que son más cortas, pues nosotros podemos utilizar, digamos, versiones más resumidas de este detalle, como por ejemplo hacer mediciones de alta frecuencia en 1, 2 o 3 semanas, tratar de tener la mayor cantidad de datos porque pues son solamente 8 sesiones adicionales las que tengo. Haciendo este análisis, por ejemplo, vimos que en algunos casos las personas tienen al paciente con el que hicieron su recepción de caso, ¿sí? Entonces, digamos que logran tener un cierto desarrollo allí de este asunto de la medición con un solo paciente, porque ya lo vieron desde la recepción. O sea que la recepción de caso ya hace parte del proceso de evaluación en ese sentido. Pero tenemos otros casos, por ejemplo, como los de Gina Santoyo, que es una de las cosas que estoy observando, tiene incluso el mismo nivel de horas de intervención de Angie, ¿cierto? Pero a diferencia de Angie, en el caso de Gina, pues no ha sido un paciente estable, sino que ya ha tenido 3 valoraciones diferentes, 3 recepciones diferentes. Entonces ha hecho 3 recepciones, pero realmente no ha hecho una evaluación profunda, sino con uno con el que empezó y que preciso se cortó el proceso. Entonces nótese las dificultades del proceso evaluativo, ¿sí? Digamos que en condiciones normales usted tenga el tiempo suficiente para hacer este proceso. Y pues por tratarse de la práctica y en las condiciones en las que estamos haciéndolo, pues serán como versiones un poco más reducidas. Por eso también es que se propone como un perfil de paciente, perdón, que no sea tan complejo. Es decir, que esto se extenderá en la medida que la complejidad del caso lo requiera. Entonces, ¿cuántas observaciones necesitamos hacer? En la medida que la complejidad del caso lo requiera. ¿Listos? Lo otro es que siempre hay que considerar entonces las variables extrañas alrededor del suceso. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos del comportamiento del niño? ¿Qué es lo que está sucediendo en términos de la situación emocional de la persona? Pero ¿cuáles son los factores adicionales que pueden estar afectándolo y que yo no los considero dentro del proceso? Por ejemplo, bueno, ¿me confirman? ¿Ustedes están viendo modelos de investigación? Sí, señor. Bueno, entonces el concepto de variable extraño no es extraño para ustedes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy valorando una conducta, por aquí tengo también, recordé la foto de otro niño y también les había compartido a ustedes, que tenía la conducta de agresión, tan. Bueno, pero ya como estamos grabando, entonces me abstengo de mostrarles fotos. El tema de la agresión, Entonces, si vamos a trabajar la agresión por la agresión, ¿cierto? Es tanto como pensar que la violencia es por los violentos, y pare de contar. No tendremos resultados. Lo que sucedía en este caso era que el niño se tornaba agresivo, golpeaba a las terapeutas y se trataba de hacerle contención y tenerlo sentado o enrollarlo en una colchoneta para favorecer la contención porque él era demasiado agresivo, mordía, de hecho mordió varios terapeutas, aruñaba, rasgaba. Y esto es bastante difícil, además porque es un niño y cualquier cosa que usted haga sobre él podría ser considerado maltrato, sobre todo si deja marcas. Entonces, ahí hay una conducta.
Si usted no considera que la conducta está mediada por una serie de fenómenos alrededor, sino que solamente se remite a esa situación, podría cometer errores como simplemente tratar de regularlo sin tener en cuenta lo que yo no tuve en cuenta en ese caso, por ejemplo, que era que tenía una dificultad gástrica y que parece que tenía reflujo gastroesofágico, creo que se llama, y además úlceras. Y esas úlceras le ocasionaban un dolor al niño ocasional, pues que como no, sumado a las dificultades verbales, a las dificultades de comunicar, ¿sí? Pues se tornaba agresivo. No sé, tal vez usted, por ejemplo, piense en sus propias experiencias, pues que uno se torna, está de mal genio cuando está en ciertos días, en ciertos momentos, o está de mal genio si tiene hambre, o está de mal genio, y usted más o menos lo puede regular. Digo más o menos porque hay gente que se le nota muchísimo, tiene hambre este man, lo que sea, ¿cierto? Ahora imaginemos un niño que está en condición de discapacidad y que no tiene elementos o herramientas verbales para decir me duele, ¿sí? Entonces se torna agresivo. Ese tipo de situaciones aparecerían como variables extrañas que de pronto yo no he considerado dentro de mi proceso, dentro de mi análisis, pero que lo están afectando. Entonces, cuando le hago la medición, precisamente esos días está con la milanta, con todo su proceso de medicamentos y hago la evaluación y no me aparece ninguna conducta extraña. Entonces digo, uy, perfecto mi intervención. Pero resulta que se acabó el medicamento y ¡fum! Se volvió a disparar. Entonces siempre tengo que analizar esas condiciones para analizar, para medir en forma justa antes y después. Y por supuesto, dentro de mi proceso de evaluación y de intervención en general, pues hacer una justa evaluación de la situación. ¿Listos? Esas variables extrañas pueden ser fisiológicas, médicas, por decirlo de esa manera, pueden ser personas, variables extrañas, personas dentro de la situación. Si yo valoro, por ejemplo, a una madre en el comportamiento, en la crianza de su hijo, pero no tengo en cuenta que vive con la abuela o que vive con el abuelo, que son de padres separados, ahí estoy pasando por alto el concepto de variable extraña que me puede estar afectando la situación. Entonces el análisis debe ser muy juicioso. ¿Listos? Bien. Bueno, aquí aparecen, digamos, unas consideraciones adicionales como revisar que esas contingencias que eran previas del proceso no regresen. Bueno, por ejemplo, que no se le vuelva a reforzar o no se le vuelvan a emitir las conductas, las respuestas asociadas a una conducta particular del niño para que él no la recapitule. ¿Listos? La idea entonces del tratamiento es que durante el proceso de seguimiento yo observe que alcanzamos una estabilidad, ¿sí?, en la frecuencia deseada de una conducta particular. La estabilidad. Así que si está de esta manera, por ejemplo, esa relación gráfica, pues no veo una estabilidad. Lo que pretendo es que ya encontrar la parte final de mi intervención un comportamiento más o menos estable sobre las situaciones que estoy tratando de manejar. ¿Listos? Bien, lo que sigue en el proceso entonces será identificar cuáles son las acciones relacionadas con los estímulos que hace que se mantengan las conductas y evaluar pues si ese estímulo que podría ser o se podría entender como una acción que castigue, realmente lo que hace es mantener. En este caso, entonces, esos estímulos se supone que son usualmente situaciones que aparecen más o menos en forma estable en la vida de la persona y hacen que la conducta aparezca, hacen que la conducta se mantenga y desde ese punto de vista, pues son acciones o situaciones que hacen que exista un refuerzo particular de esa conducta. Si digamos, elegimos la alternativa de trabajar con este asunto de manejar cuáles son los reforzadores o las situaciones que hacen que se mantenga una conducta alrededor de una situación, pues este es un ejercicio crucial, identificar qué es lo que hace que se mantenga, ¿no? De tal suerte que dentro de mi proceso analítico es más o menos difícil, digamos, identificar qué es lo que hace que una conducta se mantenga, pero lo usual es que usted lo aborde tratando de identificar las últimas ocasiones que sucedió la conducta, pues cuáles son las respuestas asociadas a ese suceso, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, ¿no? Y basado en eso, pues empezar a explorar cuál es la relación dentro de esa escena que existe con la conducta y las consecuencias obtenidas.
de tal suerte que yo pueda evaluar cuál es el carácter de contingencia que existe entre las conductas que emitió la persona, las respuestas y por supuesto qué es lo que ha hecho que se mantenga una situación particular. Entonces, por ejemplo, una escena que describe el libro y que podría ser, por ejemplo, las situaciones donde la persona siente que no emite las conductas voluntarias dentro de su hogar suficientes como para mantener la estabilidad de dicha situación o de dicho hogar. De tal suerte que, por ejemplo, a esta persona se le pide que haga ciertas cosas, ¿sí? Y, por ejemplo, al esposo se le dice, listo, mire, haga el oficio, haga el aseo, haga lo que sea, acuérdese que tiene que hacer esto, y no lo hace. Entonces, puede ser que la respuesta de la esposa, por ejemplo, sea una respuesta amplia, pero estamos tratando de observar particularmente qué es lo que sucede con esa conducta en particular. Entonces, podría ser una escena en la que se describa que la señora reacciona en forma amplia, alta, pero finalmente se le baja, da la comida, no pasa nada, al otro día, cero, y las cuestiones siguieron ahí. Entonces, uno podría pensar que esos resultados o esas consecuencias que tiene el Señor de no haber hecho lo que se supone que tenía que hacer, puede que no sean lo suficientemente amplias para que lo motiven. Más lo que sí puede ser motivante es que finalmente la señora, como está tan de mal genio, se va y lo deja solo viendo fútbol, y es lo que él más ama, y además lo deja con la comida. Entonces mire que a pesar de que ella puede pensar que se ofende, que lo regaña, que lo maltrata y que se va, o sea, lo deja solo, la conducta realmente podría ser reforzante. Él puede estar consultando, él, la propia persona, puede estar consultando porque dice, es que no sé cómo hacer para, digamos, cumplir mis compromisos, poder hacer lo que prometo, poder cumplir, y es posible o es altamente probable que él no se esté dando cuenta que la relación contingente que tiene entre fallarle al compromiso, ¿sí?, y las respuestas que obtiene realmente sean las que están reforzando la conducta y no al revés. Esto podría ser bastante interesante y digamos, sería un caso no tan atípico, sino más bien común, en el que la pareja piensa que está castigando porque está alegando, está diciendo, se está expresando, ¿sí? Pero, esa puede ser como la parte tediosa o que la persona puede señalar como motivo de consulta. Quisiera dejar de pelear con mi esposa porque es que discuten por este motivo, porque es que ella dice que haga y yo no hago. ¿Y por qué no hace? Bueno, no sé por qué motivo es que no lo hago. Y cuando usted analiza, se da cuenta que existe una relación, digamos, que refuerza esa conducta particular, que no es consciente, la persona no es consciente, pero finalmente él, de cierta forma, pues se sale con la suya cuando finalmente queda solo, viendo eso es solamente un ejemplo, ¿no? Viendo lo que le gusta en la televisión o comiendo, etc. Y aquí lo que entramos es hacer es analizar cuál es la relación que existe entre ese, por ejemplo, discutir y quedarse solo, y que él definitivamente siga manteniendo esa conducta. Así él tenga la capacidad de identificar que un pedacito de eso no le gusta, que es la discusión. ¿Listos? Claro, en la vida real no se presentan como tan fácil, ¿no? No es tan fácil realizar esas conclusiones, y por eso pues habrá que analizar siempre. Digamos que la sugerencia sería en este caso remitirse siempre a las ocasiones anteriores donde, o más recientes, donde la persona haya tenido que vivenciar un evento particular. Se trata siempre, en la medida de lo posible, de evitar que la persona imagine un evento, sino que se remita a un evento vívido, y que dentro de ese evento vivido usted pueda hacer el análisis de ese tipo de situaciones. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba después? ¿Qué fue lo que le dijo su esposa? ¿Qué fue lo que usted le dijo? ¿Qué fue lo que sucedió al final? ¿Cierto? Y ya, ¿listo? Y basado en eso, pues usted tenga los elementos de juicio para decir, aquí está sucediendo algo. Y poderse centrar como en la relación de qué es lo que hay que modificar entonces. Bien, aquí tenemos unas consideraciones que hacen parte como del concepto de que este tipo de actividades sean lo más científicas posibles o lo más basadas en la evidencia. Usted lo va a escuchar de esa manera, y es el concepto de validez. Y validez pues es el tema de que un instrumento mida lo que pretende medir, o que en investigación los resultados de un proceso de investigación realmente den cuenta de lo que pretendían demostrar y no de otra cosa.
Y entonces hay unas observaciones a la validez de esos registros conductuales. ¿De qué registro estamos hablando? Pues de los que estábamos viendo aquí al principio, ¿cierto? De qué tan válido es que una persona pueda realizar un registro de lo que está sucediendo a su alrededor. Pues aquí hay una observación a la validez. Si realmente esto mide lo que pretende medir, si realmente este instrumento es suficientemente bueno para darme una información sobre las conductas que está emitiendo la persona. ¿Por qué? Entonces ahí viene, digamos, varias observaciones al respecto. Entonces lo primero es que como usted le está dando el registro a la propia persona, la persona por vergüenza o por alguna situación que es muy personal y por eso aparece ahí como la subjetividad que juega en el proceso, no registre algunas cosas que sean importantes para el proceso. Entonces esto le resta validez porque usted no tiene toda la información completa al respecto de algo, ¿cierto? Que la persona olvide algo que tenía que registrar, entonces eso le resta validez. Porque si olvida algo, sea intencional o no, entonces le quita información y eso le resta, entonces, validez a la información que está tratando de observar. Ahora, la subjetividad también puede involucrarse en cuando la persona es la que juzga qué es importante y qué no es importante registrar, qué será lo que la doctora quiere que le ponga y esto no creo que tenga importancia. Entonces ahí aparece también el juicio subjetivo cuando es la persona la que toma ese tipo de decisiones y en el registro no llena todo lo que deberá registrar. ¿Listos? Y ahora bien, el otro concepto que para investigación también está incluido en el de validez, que es el índice de confiabilidad, y es, en ese caso pues es que se han hecho, digamos, algunos ejercicios y la confiabilidad tiene que ver con la consistencia entre mediciones, o sea, no tiene que ser exactamente la misma medición, pero sí que exista consistencia entre dos mediciones diferentes y allí entonces sí que hay observaciones al respecto, es decir, por ejemplo, si yo pongo a la persona a que haga una medición de su conducta ahora y también pongo a otra persona, al amigo, al vecino, al primo, a la pareja para que haga una medición, pues voy a encontrar seguramente diferencias allí en lo que cada uno puntúa como importante, observa y registra. Incluso si la propia persona hace un registro y luego vuelve a pensar sobre lo que sucedió, es posible que también incluso hayan diferencias. De ahí, por ejemplo, también tan importante es que tanto historia clínica y registros se lleven como siempre después de la sesión, ¿no? Como para que no haya decaimiento, no hayan ese tipo de situaciones que básicamente estarían afectando la validez y la confidencialidad de un registro. En este caso, pues estaría afectando la validez y la confiabilidad del registro conductual que usted le otorgó a la persona para que realizara. ¿Listos? Bien, luego lo que se propone después de esas consideraciones es tratar de especificar pues qué es lo que realmente motiva a la persona o qué es lo que realmente hace que una persona, un niño, un sujeto incremente o decremente su conducta. Es decir, tratar de definir específicamente qué es lo que va a funcionar para poderlo aportar o poderlo quitar dentro del proceso que estoy tratando de realizar. Entonces, aquí se va a indagar dentro de la persona, pues, cuáles son las situaciones que le apetecen, que le gusta, cuáles son sus deseos, qué es lo que le gustaría dentro de esa situación. Entonces, en el ejemplo que dábamos del señor que discutí con su esposa porque no hace lo que, digamos, las encomiendas que ella le deja, entonces, ¿cuál sería el punto ideal? ¿Qué es lo que le gustaría que sucediera? ¿Qué le gustaría hacer con su pareja? Digamos, en un escenario normal, que él piense, no, me gustaría que estuviéramos, que viajáramos, que hiciéramos, que me reconociera que yo hago, que reconociera que yo soy capaz, que me dijera tal cosa, en fin. Y en esa charla, pues entonces yo voy identificando cuál es ese tipo de necesidad que las personas tienen. Típicamente se considera que los reforzadores, digamos, físicos, como recompensas físicas, pues son los más comúnmente conocidos, pero no necesariamente son los más eficientes. Entonces resulta que nosotros como personas necesitamos también reforzadores que son más de tipo social, más que material. Reforzadores a la conducta como conductas muy específicas como de agradecimiento, de felicitación, de una serie de situaciones que también están afuera, que no son solamente deme plata. Esos análisis, digamos, que son muy interesantes en los factores organizacionales de trabajo, donde típicamente el empleador piensa que su empleado solamente se refuerza con plata y no tiene en cuenta otros factores motivacionales como el factor de clima laboral, que es una cosa que usted verá en organizacional y que a propósito de eso,
Yo creo que ya les debió haber llegado la encuesta de clima organizacional, porque tenemos psicólogos organizacionales también, que lamentablemente pues han visto su actividad como truncada, pero que a través del comité de convivencia pues se les dio la instrucción de que realizaran una evaluación de clima laboral, y eso es para que usted, digamos, describa ahí cuáles son sus situaciones, sus percepciones y sus sentimientos al respecto de lo que ha estado pasando con consultorios y toda la situación alrededor de su trabajo en comités, con sus compañeros, con las asesorías, y que usted pueda ahí reflejarme alguna información que yo la voy a tomar y la voy a convertir en plan de acción para mi siguiente semestre para tratar de ver pues, que hay cosas que pueda mejorar en ese sentido. Igual les pasarán varias encuestas de varias situaciones. ¿Listo? Para que usted, por favor, todas diligencias, porque esa es una queja muy frecuente. La gente piensa que no se toman decisiones al respecto, pero entonces pasa como en las elecciones, que se quejan de los presidentes, pero que no salen a votar. Entonces nos da la misma, ¿sí o no? Listos, de esos reforzadores o de esas situaciones que nosotros tratamos de definir como que cuáles serán los factores asociados a la sensación de recompensa que tiene la persona y cuáles de esos serán entonces, lo que sigue serán entonces cuáles de esos serán más efectivos, tratar de evaluar cuáles de ellos pues van a tener mayor impacto en el momento de la manipulación, etcétera. Entonces resulta que existen instrumentos, pero también existen formas de desarrollo de esos instrumentos o de esas herramientas que le permite a usted tratar de identificar cuáles son los reforzadores que más motivan a una persona para un cambio conductual. El primero pues aparece por allí como el formulario incompleto de mediación, reforzador, ¿sí? Y la escala de 34 oraciones incompletas. Entonces, en este caso lo que se trata de evaluar es la existencia de un mediador, que yo supongo que usted lo ha visto, y es que no necesariamente en la ecuación entre el refuerzo y el sujeto que obtiene el refuerzo digamos, una situación en la que no aparece, simplemente aparece el refuerzo y ya, sino que ese mediador es el vehículo a través del cual se ofrece el reforzamiento. De tal suerte que, por ejemplo, para usted puede ser un refuerzo, un abrazo, ¿cierto? Pero si el mediador de ese abrazo no es la persona que a usted le agrada, no es la pareja que a usted le gusta, sino lo contrario, una persona sobre la que usted tiene una serie de emociones diferentes, ese abrazo que podría parecer como un reforzador no necesariamente lo es. Entonces, en este caso tendremos que tener en cuenta que existe un factor intermedio. Ese factor intermedio es concebido como el mediador, que viene siendo la persona que tramita el refuerzo. ¿Listos? Y pues habrá en este formulario pues lo que vamos a tratar de hacer es de identificar cuál es el reforzador y cuál es el mediador de ese reforzador más adecuado. Entonces, me gustaría que reconocieran que hago bien lo que hago. Bien, pero ¿quién le gustaría, cierto? Porque de pronto no es lo mismo que su hermanita menor o su hermanito menor, su bendición, le diga, ¿sí? Ay, sí, eres la mejor psicóloga del mundo, eres la mejor hermana del mundo, lo que sea. A que otra persona, si es su jefe o si es lo que sea, lo hiciera. Entonces, lo que hay que considerar es que cada caso es particular. Y allí yo tengo que ver de dónde es que esta persona está solicitando ese reconocimiento. Necesidades de reconocimiento tenemos todos, según parece, en diferentes niveles. Las redes sociales nos han traído más de una forma de analizar cómo las personas tienen necesidad de ser reconocidas, de publicar lo que sucede en sus vidas para que los otros les puedan dar like y etcétera, ¿cierto? Pero cuando usted ya hace, digamos, ese análisis pormenorizado, pues, seguramente a las personas les interesa que cierto tipo de recompensas sean emitidas por cierto tipo de personas y se trata justamente de hacer ese análisis. ¿Listos? Y en la escala de oraciones incompletas, entonces vamos a tratar de ver qué es justamente lo que la persona desearía como mediador en situaciones un poco más particulares. Entonces aparece el ejemplo, lo que más me gustaría hacer con mi mamá es, entonces lo que yo espero es que la persona complete ahí con cuál es la situación, la acción particular que le gustaría, y eso me permite a mí identificar cuál es el refuerzo que le está solicitando de la mamá en este caso. Daría cualquier cosa con tal de recibir qué, ¿cierto? En este caso, pues vamos a identificar que sea tal vez algo material, tal vez algún tema de reconocimiento, tal vez alguna situación particular, una vivencia, etcétera. ¿Listos? Y digamos aquí la anotación de un tipo de pregunta que estaría, digamos, orientado un poco más al tema infantil o al tema escolar.
¿Te gustaría hacer en clase o en el centro? ¿Qué te gustaría hacer en clase o en el centro donde la persona esté, si es un centro, digamos, de atención a niños en condición de discapacidad? Y yo le puedo dar opciones o él me va a decir ciertas cosas como ayudar al profesor en las tareas, actividades extraescolares como lo que sea, me gustaría jugar fútbol, me gustaría poder salir, me gustaría, etcétera. Y a partir de allí, que lo que yo estoy haciendo es tratar de favorecer que la persona sea la que emita una respuesta completando la oración y con esa respuesta darme una idea de cuál es el tipo de reforzamiento que está buscando. ¿Listos? Entonces también en esa evaluación de reforzadores efectivos estamos tratando de buscar cuáles son los reforzadores, cuáles son los mediadores y cuáles de ellos serían los más eficientes. Yo puedo utilizar también cuadros, tablas, escalas para tratar de definir, por ejemplo, cuál estaría en rango de importancia o relevancia el uno sobre el otro. ¿Listos? Entonces, nótese que aquí tenemos esa ecuación que estábamos hablando, el reforzador más el mediador igual la conducta. Entonces, no todos los reforzadores mediados por cualquier persona me van a dar la conducta de esa edad. Entonces, tengo que mirar qué es lo que le refuerza, de dónde necesita que venga ese refuerzo para tratar de modelar, hacer un cambio, una administración de esas contingencias y tratar de favorecer la aparición de una conducta. Entonces, miren, en la primera tablita, la tablita de arriba, yo puedo identificar cuál es ese reforzador, ¿sí? Y si la eficacia de ese reforzador es considerada baja, moderada o alta. ¿Quién me da esa información? Está la vaina de tener clase con mudos. ¿Quién me da la información de el grado en que un reforzador es eficiente o no? Eficaz. La misma persona, ¿no? La misma persona, sí señora, ¿cierto? Paciente. Sí, el mismo paciente. El mismo paciente va a hablar al respecto de qué tan reforzante es para usted que yo le ponga un 5. ¿Sí? Entonces alguien puede decir, no, pues no, realmente el número no me interesa es el aprendizaje, no sé qué. Ah, ok. Entonces si tuviéramos que decir que ese es un estímulo alto, moderado o alto para ti, ¿qué dirías? Entonces pues la persona me va a decir. O puedo ponerlo en escenarios, como haz de cuenta que esta nota que te voy a poner es de 4, ¿qué opinas? Entonces, uy, no, terrible para mí, lo que sea, o no, no me importa, en fin. Y con eso yo le ayudo entonces a tomar una decisión de si es eficacia alta, moderada o alta. ¿Mm? Pero por supuesto esa información viene justamente del caso, del paciente. Y aquí entonces mire que en la segunda tabla hay una modificación parcial, pero que es muy importante, y es que adicional al reforzador viene el mediador, o sea que yo puedo además hacer una combinación particular de eso. Que yo te dé una nota de 5, ¿qué tanta eficacia tiene para ti? ¿O qué tanta importancia tiene para ti? Lo puedo cambiar para que él lo perciba de otra forma. Alta, moderado, baja. Pues usted puede decir, bueno, no sé, usted es un profesor que no le importan las notas, entonces no importa si es un 5 o es un 3, entonces no me interesa. Pero al cambio esta profesora sí es que, mejor dicho, y entonces nótese que para unos casos podría ser que ese mismo número no sea tan importante como para otros casos, donde la persona percibe que sacarle un 5 a esa profe o a ese profe sí es mucho más importante. En ese caso, entonces, el mediador juega un papel primordial allí para identificar de qué forma entonces se puede reforzar o no una conducta particular en un sujeto. Bien, estas son cosas que ustedes ya vieron, ¿sí? O que ya han visto, y es el asunto de la evaluación de los reforzadores que se supone que sean más efectivos o no. Entonces, en el primer caso existen una serie de instrumentos. Consultorios, de hecho, hizo una solicitud, no sé realmente si va a prosperar porque están detenidos varios procesos que tienen que ver con esto, ¿sí? Pedimos 5 millones en pruebas, que no es mucho cuando usted mira el valor de cada prueba, pero creo que alcanzamos a solicitar alrededor de unas 8 pruebas, que son bastante para consultorios, es decir, para prepararnos de lo que venga. Entonces, este es uno de tantos, ¿cierto? En este caso, pues el menú de eventos reforzadores, y que me servirá como para evaluar cuáles son los reforzadores efectivos o que se consideran más efectivos
en ciertas situaciones. Entonces hay situaciones donde esa condición verbal, donde la persona de pronto se le dificulta simbolizar, o donde tenemos la necesidad de trabajar con una persona en condición de discapacidad, etcétera, necesita que a través de ilustraciones usted le indique cuáles serán las acciones reforzantes o no. De hecho, hace poco salió un video muy famoso allí de una profesora que recibía a sus estudiantes en clase con como unas señas gráficas que tenían pegadas a la entrada del salón y que le indicaban a ella cómo el niño quería ser saludado, ¿se acuerdan? Entonces, que si era con una palmada, entonces estaba el dibujo de las palmadas, que si era con un beso, entonces estaba el dibujo del beso, que si era con un abrazo, y eso para respetar la condición con la que el estudiante quería ser, la situación en la que el estudiante quería ser saludado. Entonces, esto es algo similar para decir que aquí podemos tratar de evaluar con él cuáles son las situaciones en que él se siente o quisiera tener como parte del proceso reforzador. ¿Listos? Ahora mire que aquí hay una anotación que es bastante importante y es que, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños, podría sugerir un propio menú de situaciones que les son reforzantes y por ejemplo, este menú, utilizarlo en casa, utilizarlo con sus padres, sobre todo si hay dificultades, por ejemplo, de verbalizar una serie de situaciones y incluso utilizarlas en forma transaccional. Esto te lo cambio por un abrazo, por lo que sea, y en fin, bueno, ya ustedes dentro del proceso pues irán modulando ese tipo de situaciones que son bastante interesantes. Listos. Ahora bien, con el asunto del juego que existe entre el reforzador y el reforzamiento, pues lo que habrá que hacer después pues es ir al ensayo, es ir a practicar pues cuál es la forma en que surte efecto o no esa transacción con esos reforzadores que hayamos identificado. Y eso es ya poner en práctica una situación particular donde yo hago el ensayo, miremos a ver si esto sí, si esto no, y voy haciendo ajustes al proceso de la propuesta que yo haya hecho. Pues vamos a mirar si prepararle la cena a mi pareja sí funciona, no funciona, cómo funciona, si es reforzante, si no es reforzante, vamos a ver ella qué me dice, si eso me refuerza, etcétera. ¿Listos? Así que lo que sigue, luego de haber identificado los reforzadores, haber identificado cuáles son los que tienen, digamos, mayor probabilidad de ser efectivos, vamos a hacer ensayos. Esos reforzadores ya sabemos que esencialmente pueden ser 3: materiales, de actividad, o reforzadores que son sociales. Entonces, reforzadores materiales, en muchos casos pues se utilizan dulces. Ya les había compartido la historia de mi esposa que llevaba colombinas de 100 pesos para poder vacunar a los niños y obtener muestras de los niños de una comunidad indígena, y que ellos hacían fila muy valientemente para que les sacaran, para que tuvieran su colombinita. Y culturalmente no, me dice ella, no, realmente ya los niños no lloraban, pues el resto sí, bueno, eso tiene otras implicaciones. Pero es positivo que existen una serie de elementos que son materiales y que pueden ser utilizados en ese proceso transaccional de obtener una conducta particular y recibir. Claro que no solamente en el caso de los niños, sino también en el caso de los adultos. Por ejemplo, aparece allí como los certificados, las certificaciones de un curso, ¿sí? Ahorita recuerdo al profe Jairo también con el emblema ese que les dieron de reconocimiento por ser un profe que lleva muchos años en la universidad y no sé qué, y a su labor docente. Entonces, ¿eso es reforzante? Pues por supuesto, ¿sí? Seguramente desde su enfoque lo concebirá de una forma diferente. Para nosotros eso es un reforzador de la conducta. Además que también es social en el sentido de que pues, no se quedó solamente en su casita, sino necesita la foto para publicarlo, para que todo el mundo le dé like, ¿sí o no? Entonces ahí hay un aspecto reforzador que también funciona para adultos, por supuesto, que si va a favor de la autoestima, que si va a favor de la autoimagen, que si va a favor, por supuesto, son necesidades que tenemos todos que hacen parte de esas necesidades de reconocimiento. ¿Listos? En las empresas pues también aumentos, viajes, cosas que puedan ser de esa naturaleza. Pero si se trabaja con parejas, pues también es posible que usted pueda identificar situaciones de compra, situaciones de objetos y adquisiciones o bienes comunes también son, digamos, típicos. Entonces vamos a reforzarnos con comprar un televisor nuevo este año, o vamos a proponernos comprar la casa, o vamos a proponernos, etcétera, etcétera. Son cosas de un juego más amplio, pero que es posible que usted las tenga, las considere dentro de esos elementos cuando trabaja con parejas. ¿Listos? En el caso de los sociales, pues listo.
básicamente esos reforzadores sociales tienen que ver, digamos, con la cercanía con la que el sujeto esté con la sociedad que lo rodea. Mire que ahorita que hablamos del caso de Facebook, por ejemplo, usted puede tener, no sé, no sé ni cuánto es el cupo máximo de Facebook de amigos, 500, 1000, no sé, ¿cierto? Y en una de sus publicaciones entonces le dan like 30, 40 o 60, ¿sí? Eso puede ser un reforzador que no necesariamente le está dando una persona que está al lado suyo, sino que está al otro lado del mundo y que simplemente simpatiza con una publicación particular. Actualmente hay muchachos, sobre todo, aunque no es un secreto que también adultos, que se dedican a conseguir eso, ¿sí? Dentro de muchos conceptos, para algunos incluso es un negocio. Pero dentro de este asunto del reforzamiento social tiene que ver con eso que hace que la conducta se incremente. Nótese que incluso ya han salido estudios, pero realmente no conozco estudios psicológicos, ahora que lo pienso, sobre la cantidad de actividades que están ahora realizando muchos jóvenes, que son actividades locas, chinos, todos por ese tema del like y cuáles son las implicaciones que eso tiene en función de un reforzamiento de la conducta. Sí, de hecho, incluso se ha documentado muertes en vivo de animales y cosas de esa naturaleza, burla de indigentes. O sea que hasta dónde la moral, por ejemplo, puede ser flexibilizada en función de un reconocimiento social, así sea a punta de likes, porque no hay nada más digamos, en una red social donde la mayoría de las personas que se tienen allí no se conocen, como por ejemplo en YouTube. Simplemente tengo un video, no me conocen, pero le dan like a lo que yo hago y la persona puede estar funcionando o puede estar emitiendo conductas en función de ese reforzamiento social que ni siquiera se sabe de dónde venga, ¿no? Listos. Bueno, digamos que en condiciones más cercanas, pues uno estaría, digamos, más cercano al elogio, al contacto con los otros, a decirle buena esa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esos reforzamientos sociales son refuerzos que vienen esencialmente de la sociedad que nos rodea, vienen del exterior y que hacen que la conducta pues tienda a incrementarse. Ahora mismo, pues el tema de las acciones en las redes sociales, pues es como una situación muy evidente de nuestro contexto, donde funciona eso, ¿sí? Y lo contrario, la censura social, ¿sí? Mire que para algunos incluso eso que se supone que es censura social funciona como un reforzador, ¿no? Y hay películas alrededor de eso, de conductas delincuenciales que realmente son deploradas por la sociedad, pero que funcionan es como reforzador. ¿Mm? En una sociedad como esta, por ejemplo, que convirtió en youtuber y uno de los personajes de la vida pública famosos a Popeye, que mató no sé cuántas personas, pero que esa situación incluso hace que muchos simpaticen, hay gorras, camisetas que se venden, gente que lo imita, entonces, ¿sí? Entonces sí habría, digamos, un campo muy interesante de análisis de cómo funcionan las contingencias para ciertas situaciones y que no necesariamente, por ejemplo, una censura de la sociedad funciona de manera positiva, negativa, el reconocimiento de muchas cosas que parece que funcionan al contrario, ¿no? Cuando usted ve, hablando de eso, por ejemplo, la publicidad que se le hace a series como El Capo, a situaciones como las de Pablo Escobar, a bibliografías como esa, se supone que se deplora, pero realmente pues parece que en muchos círculos sociales además eso lo que hace es incrementar la conducta. En mi época mucha gente empezó a hablar como los muchachos de la serie de Pandillas, Guerra y Paz. Entonces, se supone, de acuerdo a Gustavo Bolívar, pues se supone que la serie era pues para evidenciar ciertas situaciones que no son tan favorables en los estudiantes o en los muchachos en términos generales y esto les produjera un alejamiento de la situación. Pero realmente lo que yo vivenciaba como fenómeno era que los muchachos eran felices, uy, mi perro, y mi perrito, y mi perro. O sea que el efecto era lo contrario. O sea que realmente hacer un análisis de cuál es el objetivo y cómo está funcionando contingentemente una relación de refuerzo y la conducta es un asunto que es incluso socialmente importante. ¿Listos? No es menor. En este caso, entonces, aquí tenemos otro tipo de reforzador que se considera como refuerzo como relacionado con la actividad. En este caso, entonces, esos refuerzos es cuando yo establezco una relación entre la conducta que deseo y la realización de algún tipo de actividad que es reforzante. Pues, digamos que típicamente uno podría pensar este tipo de cosas para los procesos de aprendizaje con los niños, ¿cierto?
Pero no necesariamente, usted se puede reforzar como adulto. Por ejemplo, con mi esposa hemos estado como trabajando muy juiciosos y ahorrando y haciendo muchas cosas, pero hablábamos que hace mucho tiempo no salimos a viajar y pues por supuesto en esta época uno piensa un poco más con eso y entonces nos ponemos metas, como si logramos esto, entonces vamos y hacemos un viajecito corto un fin de semana, viajamos en la moto y vamos y hacemos esto, ¿cierto? Esas recompensas pues, serían, digamos, fruto de un proceso, en este caso, de llegar a acuerdos, y esos acuerdos entonces lo que procuran es que yo haga algo pues, para poder obtener esa serie de actividades que son satisfactorias para mí o para la pareja en este caso. Hay un concepto ahí importante que es el de la regla de la abuela, ¿cierto? Que es para reforzar actividades pues, que se supone que no son tan preferidas o tan favoritas para realizar. Y eso es como primero el deber y luego el placer. Es decir, primero se toma la sopa y después sí sale. Primero hace esto y después primero tiende la cama y después sí mira muñequitos. Primero tiende, esa sería, digamos, la aplicación de la regla de la abuela, donde la abuela pues siempre nos va a estar diciendo, primero hace esto y luego sí sale a jugar, ¿sí? Primero hace las tareas y después sí hace a jugar. En teoría, la regla de la abuela, pues ya sabemos que en muchos casos es la abuela la que se torna complaciente. ¿Listos? Y depende de la complejidad de la conducta, pues entonces la instrucción en secuencia debería ser algo importante allí. Es decir, que si estamos realizando una actividad compleja, no sé si usted lo hace, por ejemplo, con el tema de la lectura. Entonces, usted va a abordar un libro de 500 páginas y usted dice, bueno, soy malo para leer, entonces voy a ponerme metas dentro del proceso y cada 20 minutos entonces me voy a levantar, me voy a tomar un vasito de agua, me voy a tomar un café, voy a ir a dar una vuelta, vuelvo y me siento y cada 20 minutos lo hago. De tal suerte que yo pueda llevar instrucciones con secuencia. Lo mismo en el caso de los niños, si es que se trata de vestirse o de arreglarse para ir al colegio, y esto puede ser que dentro de su proceso de enseñanza de hacerlo, entonces necesite que usted divida las actividades en pequeñas partes y le dé una secuencia en la que eventualmente va otorgando reforzamientos o va realizando negociaciones para que el niño vaya siguiendo paso a paso una conducta particular. Esa sería una actividad compatible con el moldeamiento de la conducta, que ahorita tenemos un título allí. Listos, existe una discusión sobre eso, chinos, que es una discusión eterna. Y esa discusión es la de, claro, cuando una persona aprende una conducta que se le está siendo reforzada en forma constante, el riesgo de perder la conducta una vez se pierde o se abandona el reforzamiento. Entonces allí existe una discusión sobre qué será mejor entonces, que exista un reforzamiento extrínseco o intrínseco. Y eso está vinculado o alineado literalmente con el concepto de motivación intrínseca o extrínseca. Entonces, esos análisis, digamos, nos han llevado a pensar mucho cuál es la función del reforzamiento allí. Si es que entonces una persona que aprende por esos reforzamientos deja de realizar las conductas cuando se dejan de reforzar, o cuál es el grado de permanencia que tiene un reforzamiento particular. Desde ese punto de vista, entonces, se ha establecido básicamente una crítica al modelo y es que nosotros lo que hacemos es sobornar a los niños para que hagan lo que nosotros queremos, sobornar a la otra persona para que hagan lo que estamos esperando, ¿cierto? Y pues lo que sucede es que en teoría el soborno pues realmente sí sería, digamos, una práctica en la que uno trata de emitir alguna recompensa particular para una persona para que emita una conducta, pero esas conductas usualmente no son normativas, son incluso ilegales. Entonces, lo que nosotros practicamos no es un soborno, lo que nosotros practicamos es una recompensa, donde lo que se supone es que tratamos de lograr es la emisión de una conducta deseable y socialmente asertiva, ¿sí? Y de esta forma, pues como que tratamos de deshacernos un poco de ese concepto de que simplemente sobornamos a la persona para que lo haga, ¿cierto? Lo otro es que el soborno, además de ser una acción que usualmente se utiliza para realizar actividades que no son normativas, tienden a tener efectos transitorios, a hacer la cosa y ya, mientras que esto lo consideramos como un proceso en el que además incluimos modelos como el modelo de tendencia, en el que en ese modelo pues vamos retirando paulatina y sistemáticamente los reforzadores con el fin de mantener la respuesta a pesar de la ausencia sistemática del reforzador. Y eso es para que la conducta eventualmente se mantenga. ¿Listos?
Allí entonces también encontramos otro concepto, que es la psicología de la recompensa insuficiente, o también conocida como disonancia cognitiva o cognoscitiva, donde se puede observar a veces que hay personas que emiten conductas que parece que son contrarias digamos, a lo común, porque se tienden a repetir, ¿sí? A pesar de que no tengan un refuerzo social adecuado, ¿sí? En ese caso, entonces, al parecer, se ha conocido como una disonancia cognoscitiva, pero al parecer también está relacionada con un tipo de motivación que es intrínseca o que es personal, que socialmente esa conducta no está siendo reforzada, pero que tiende a repetirse porque genera algún tipo de satisfacción adicional, ¿sí? Allí entonces vemos cosas como, por ejemplo, en ciertas conductas, por ejemplo, como conductas onanistas, donde la ansiedad aparece, no es deseable la conducta onanista y socialmente no es bien vista, pero ocasiona una descarga de la tensión, pero además trae una consecuencia que vendría siendo, por ejemplo, las sensaciones de culpa, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, pues si le causa culpa, ¿por qué se sigue repitiendo? Entonces ahí existe como una diferencia entre lo que se supone que debería ser o no debería ser, ¿cierto? Y allí entonces aparece una alternativa que usted tendrá que ir a revisar, pues cuál es la función que cumple esta actividad particular que está haciendo que se repita, ¿sí? Y no que se decremente a pesar de que lo que le está ocasionando también es sentimientos de culpa. Entonces es altamente probable que la persona no tenga entre su repertorio de respuestas una respuesta adicional que le permita, digamos, en el caso de la ansiedad, modular esa ansiedad de otra forma, ¿sí? Entonces, como no hay otra forma de hacerlo, es muy difícil. Por eso también se considera que cuando se aplican procedimientos de contingencia es muy útil hacer un análisis de qué otra alternativa, qué otra alternativa dentro del componente, dentro del espectro de alternativas conductuales que tiene la persona, le podemos ofrecer para que haga otra cosa que no sea lo mismo que ha venido haciendo y entonces la persona encuentre una salida más favorable. ¿Listos? Bien. De allí entonces se desprende que usted hace ese análisis de todo lo que hemos visto, puede aplicar pruebas o no para mirar qué es más reforzante, qué no es más reforzante, qué es más impactante, cuál es el medio que le facilita o no a la persona en un proceso particular. Y toda esa situación entonces se incluye o se estructura en un programa de reforzamiento. Ese programa de reforzamiento pues tiene unos principios. El primero pues es el de analizar cuál es el gradiente temporal del reforzamiento, eso es cuál es el tiempo, ¿sí? que está aconteciendo o que transcurre entre la conducta y el refuerzo. Eso puede ser algo, un factor crucial. Vea, a veces hay pacientes o madres que dicen, no, pero es que no entiendo por qué si es que yo, ¿sí? Cuando él hace algo bien, entonces lo dejo que haga o lo que sea. Y a veces este es un factor, porque teóricamente ya se ha descubierto que el tiempo que transcurre entre la emisión de la conducta y el reforzamiento es un factor crucial, principal, primordial dentro del proceso de modificación de conductas. Es decir, que si la persona emite la conducta hoy a las 11 de la mañana y de pronto se le refuerza a las 10 de la noche, no tiene el mismo efecto que cuando se le refuerza en forma inmediata, en forma más rápida, ¿sí? Así que el análisis del tiempo que transcurre entre una cosa y la otra, pues será parte fundamental del proceso, enseñar a la persona que hay que reforzar en ciertos tiempos, en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, hará parte de ese análisis dentro del programa de reforzamiento. También el asunto de la secuencia de conductas, y la conducta que necesitamos reforzar pues es bastante compleja, como lo decíamos anteriormente, y la clarificación verbal y la relación contingente con el reforzador tiene que ver con la conveniencia que ustedes como terapeutas y con su paciente lo deben definir, de dejarle claro a la persona cuál es la relación que existe entre cada uno de los elementos que aparecen allí. Es decir, decirle o no decirle al niño, al adolescente, a la mamá, a lo que sea, que sobre esta conducta va a obtener esta situación, va a obtener esta recompensa bajo ciertas circunstancias. Entonces allí es donde yo le hago claridad a la persona sobre cuál es la situación o la conducta que yo espero, ¿cierto? Y cuál va a ser la recompensa que él obtiene y bajo qué condiciones y de qué formas. Esto será particularmente relevante cuando uno hace, por ejemplo, un contrato.
donde establezco exactamente las conductas que quiero, exactamente los refuerzos que la persona necesita y cómo los va a obtener y bajo qué condiciones. Así que dentro de ese programa de reforzamiento, pues tendrá que existir, digamos, una parte donde existe una claridad verbal al respecto. ¿Listos? Claro, ¿dónde son más extraños esos reforzamientos? Donde a uno no le aclaran, por ejemplo, esa relación o esa situación, y a veces uno no los percibe, pero claramente está siendo reforzado en una situación allí cuando está expuesto a imágenes publicitarias, por ejemplo. No está claro, no le dijeron a usted que esto, que es mentira, que no importa la imagen, sino solo tu ser, y usted pues se mueve allí. Es por eso que es tan difícil también que las personas identifiquen dónde es que su conducta está siendo moldeada de alguna forma. Bien, también entra allí el procedimiento de moldeamiento de conductas nuevas. Ese procedimiento de moldeamiento, como habíamos dicho al principio que íbamos a llegar acá, incluye una acción secuencial de la conducta deseada que esperamos que la persona obtenga, sobre todo si nunca la ha obtenido. Entonces, por ejemplo, si nunca ha tomado la cuchara, entonces aquí tenemos que realizar un modelamiento, un moldeamiento en secuencia de todos los pasos que había que ya realizar para que el niño coja la cuchara, de qué forma cogerla, coja la comida, suba a la boca, de cierta forma, además equilibrando la comida, ¿cierto? La lleve y haga todo un proceso de coordinación para eso, luego mastique, luego etcétera, ¿sí? De tal suerte que este moldeamiento de conductas pues también hace parte del análisis de las contingencias cuando usted observa cuáles son los factores reforzadores de esa conducta. Por ejemplo, en el caso de Diana, que les decía al principio, la mayoría de actividades que yo realizaba con ella tenía que hacer sobre las horas de las 11 o en el almuerzo, porque lo que motivaba la conducta de Diana era justamente eso. Entonces, si yo quería que ella entendiera la conducta de sentarse y esperar, tenía que realizar ejercicios alrededor de la comida donde refuerzo la conducta de quedarse y esperar. Entonces, todo este tema del moldeamiento de la conducta tiene que ver también con ese análisis de cómo funcionan los reforzadores alrededor de una situación que yo divido en pequeñas partes hasta llegar a la conducta deseada. ¿Listos? Y toda esa estrategia en la que yo valoro cuál es la posición adecuada de un reforzador en el tiempo para incrementar o decrementar una conducta, pues lo denominamos como arreglo de contingencias. O sea, voy a mirar qué está sucediendo allí y estratégicamente pues hago unas modificaciones particulares. Esto que ustedes ya lo vieron y lo retomamos por acá hace unas clases, que son los programas en términos de esas grandes posibilidades que podrían suceder, que son de intervalo o razón, y cada uno puede ser fijo o variable, y que alude en el caso de la razón, pues a razón de una conducta, cuántos refuerzos, por ejemplo, una conducta, un refuerzo, etcétera, ¿cierto? En el caso de la razón puede ser también variable, si es fijo es 1, 1 y para de contar, o si cada dos conductas emite un reforzamiento, eso 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, la razón usted la define, eso creo que usted lo ha profundizado también allí en sus modelos conductuales con mayor eficacia, y los intervalos también, entonces lo que tiene que ver con el tiempo, ¿listo? Cada cuánto. Bien, con respecto al procedimiento de extinción, entonces aquí digamos que hay una confusión que es palmaria en muchas personas y es confundir el proceso de extinción con castigo, siendo el castigo una acción o una omisión de algo apetitivo para el usuario, el paciente. La extinción lo que pretende es justamente extinguir la conducta, siendo el castigo entonces una acción como para decrementar o más compatible con el decremento de la conducta que con la extinción propiamente dicho. De hecho, pues ahí existen documentaciones al respecto de reincidencias, por ejemplo, después de prácticas de castigo, ¿no? Es decir, que no, la conducta no remite. Mientras que la extinción tiene, digamos, como pretensión particular o principal, justamente como su nombre lo dice, que la función principal de la conducta se pierde, y cuando se pierde la función principal de la conducta se extinga. Esa digamos que sería como la diferencia crucial entre el uno y el otro, siendo el castigo, como les decíamos ahorita, una situación o una acción en la que se pretende entonces modular la conducta en cierta forma y que nos permite decrementarla.
Pero con estos procedimientos de extinción, entonces lo que tratamos es de eliminar, digamos, el factor de refuerzo que hace que una conducta se mantenga. Digamos que el ejemplo típico será como el que aparece en el dibujo, ignorando las conductas y quitándole el valor de refuerzo que tiene, por ejemplo, observarlo, quitándole el valor de refuerzo que tiene, por ejemplo, ponerse de mal genio por la conducta, quitándole el valor de refuerzo que tiene incluso el propio castigo, ¿cierto? O sea, me está castigando, o sea que estoy logrando, estoy capitalizando en atención. Y de esa forma, pues, eliminar ese propósito particular no se cumple. Entonces, existe una tendencia mucho más marcada en el procedimiento de extinción a justamente llevar a cero la conducta. ¿Listos? Lo que puede suceder, sí, cuando se aplican los procedimientos de extinción es que exista un aumento de la frecuencia de la respuesta, ¿cierto? Y eso es porque, digamos, en el caso señalado en la gráfica como las pataletas, el niño pues tendrá resistencia, ¿cierto? Lo primero que va a generar es una resistencia al procedimiento aplicado, entonces es posible que lo primero que suceda sea un pico conductual, tratando de gritar más, tratando de gritar por más tiempo, haciendo más desorden, tratando de hacerse siempre en el rango visual de la persona que lo ve, porque ahí es donde tiene sentido la conducta. Si le quitamos el sentido, entonces tenderá a decrementarse. ¿Listos? Bueno, pero aquí aparece una observación muy importante que no habíamos hecho, que ya habíamos hecho, y es el entrenamiento de agentes sociales. Es decir, que si la mamá lo ignora, por ejemplo, en este caso, pero la abuela lo apoya o interrumpe el proceso, pues entonces ahí vamos a tener fallas graves dentro del proceso. Y es que no se va a dar la extinción de forma eficiente. Es una de las situaciones más complejas, por ejemplo, cuando se trabaja con niños, pero en escenarios naturales. Es decir, que la mamá sabe que lo está ignorando, pero el señor de la tienda no se lo aguanta, ¿sí? O las personas que están alrededor de la señora. Entonces ella está aplicando la extinción, lo está ignorando la conducta, pero otros sujetos alrededor, como no están participando del evento, pues entonces ellos sí se sienten agraviados y participan del proceso. Y al participar, entonces lo que hacen es incrementar la conducta, porque le otorgan atención. Desde ese punto de vista, entonces, es deseable entrenar a las personas que están alrededor de la situación. ¿Listos? Es decir, pongámonos de acuerdo. Cuando esto suceda, no vamos a ponerle atención. Cuando el niño haga esto, no le vamos a dar. Y a veces no es tan fácil, porque es decir, si la relación con el paciente a veces es un poco compleja, ahora imagínense con los miembros de su familia que tienen cada uno un pensamiento particular. El más típico de ellos es déjelo que básicamente ellos, muchos de estas personas que piensan de esa manera dicen que él viva o haga cosas que él no pudo, ¿sí? Y para eso trabajan, etc. Entonces ahí vamos a tener ciertas dificultades. Listos, también ustedes pueden considerar técnicas que cada una básicamente es un mundo particular y por eso no las vamos a profundizar acá, sino que seguramente en el hacer de ustedes en algún momento lo han escuchado, lo realizarán, como los procedimientos de tiempo fuera, que justamente buscan eso, ¿cierto? Quitarle todos los reforzadores sociales, sobre todo a la persona que emite la conducta, sobre todo al niño, y a través de ese tiempo fuera, pues lograr ciertas ganancias, como el típico vete a tu cuarto, que yo les compartía con ustedes que también a veces es importante el mapa de camas, para evaluar qué es lo que hay en el cuarto, que le dice vete a tu cuarto y en el cuarto está el Xbox, el PlayStation, el Internet, los 3 computadores, las tablets, el televisor. Entonces no tiene ningún sentido enviarlo al cuarto, no tendría la función deseada en ese caso, ¿cierto? Con el respecto a la reducción del miedo, por supuesto, pues aquí hay un análisis particular sobre cuáles son los factores causantes del miedo y que hacen que ese miedo se refuerce a la oscuridad, a cualquiera de los tipos de miedos que hay allí, y qué es lo que hace que se refuerce una situación particular. Por ejemplo, como la asistencia de las mamás a colecho. ¿Se acuerda que era eso? Que entonces el niño dice que siente miedo y con eso logra que la mamá se acueste con él para dejarlo dormir y eso hace que se mantenga el síntoma, o sea, que se mantenga el miedo, porque realmente la sensación para él puede ser placentera dormir con alguien, o con su mamá, o con el papá, o con los dos, ¿cierto? Entonces, si hay algo que está reforzando ahí esa situación, eso serían, digamos, factores de análisis que hay que revisar sobre qué es lo que hace que el niño mantenga esa situación particular y reforzar lo que queremos, ¿no? Y la economía de fichas que ustedes la han profundizado 1000 veces, tal vez en algún capítulo posterior entonces haga videos digamos, profundizando en cada uno de esos y particularmente en la economía de fichas, etcétera, que además se considera
una acción dentro del aula, el tema del manejo de la economía de fichas, que es un manejo de contingencias, pero en ambientes escolares. Y allí entonces justamente se da la transacción entre las conductas deseadas y la transacción con las fichas particulares destinadas para que la persona obtenga la recompensa, y sobre eso se hacen unas claves o se destinan unas reglas, ¿cierto? Bien. Con respecto al tema de la investigación, y es que la investigación pues es fuente de la información que nosotros utilizamos para justificar que lo que hacemos realmente funciona. La investigación es una acción empírica, o sea, que está basada en la experiencia y que basados en esa experiencia, pues digamos, nos permiten, nos otorgan, digamos, las herramientas para decir con cierto grado de seguridad que las técnicas que utilizamos funcionan. En este caso no es la excepción, es decir, el manejo de contingencias y todo lo que tiene que ver con ese asunto de los refuerzos y los castigos alrededor de ciertas situaciones que pretenden incrementar o decrementar conductas está sustentado por la acción de los diseños experimentales, que son las estrategias que utilizamos dentro del proceso de investigación para alcanzar conclusiones que tengan un alto grado de confiabilidad, ¿cierto? En este caso, entonces, estos diseños experimentales que ustedes han estado revisando son en términos generales estos, ¿se acuerdan? Los diseños experimentales puros, verdaderos o propiamente dichos, ¿se acuerdan? ¿Quién sabe qué significan estas letras ya que vieron esa clase? Profe, yo honestamente no sé qué es eso. Claro, los diseños experimentales. ¿Quién Yo más? tampoco. Viviana no. ¿Luisa tampoco? ¿Eso se supone que lo vimos en? En diseños experimentales, en modelos de investigación. Diseños de investigación. Ah, Seguramente hemos llegado a esa parte, profe. sí, profe, yo creo que es eso, no hemos llegado. Listos, no se preocupen. Entonces, la R es de random, que quiere decir aleatorio, la G es de grupos, el 0 usualmente se destina para identificar dónde hay una medición, y la X para identificar dónde hay un tratamiento o una variable independiente. Esos son los diseños experimentales que se consideran puros, verdaderos, propiamente dichos, porque tienen mayor cantidad de situaciones o de elementos de control, ¿cierto? Eso, digamos, es un asunto de la investigación propiamente dicho, de los modelos de investigación, donde cuando usted encuentra un diseño experimental muy riguroso, encontrará algo como esto. Donde usted encuentra ese random, quiere decir que se eligió aleatoriamente a la población. Donde usted encuentra la G, quiere decir que ese es el grupo 1, ¿sí? El que tiene un subíndice que dice 1, y como hay un 0, quiere decir que ahí se hizo una medición inicial. Esa medición para nuestro caso es donde estaría la medición de línea base, esta, ¿cierto? O sea que al grupo o al niño 1, ¿cierto? Yo lo elijo al azar, por eso está la R de random, y le aplico una medición de línea base, una medición inicial. La X, que dijimos que era el tratamiento, entonces quiere decir que yo a este le apliqué un tratamiento y después lo volví a medir, vea, ¿cierto? Cuando el diseño experimental es puro, verdadero, propiamente dicho, tiene grupos de comparación, entonces por eso está el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, y tiene un grupo que se llama el grupo control. Aquí este es el grupo control. Por eso a este grupo no se le aplicó ninguna X, porque es el grupo control. En fin, ¿listos? También están los diseños preexperimentales, que usted pues los ha visto o lo verá, que básicamente su diferencia clave es que no tienen medición inicial, sino que solamente hay medición final, es una posprueba, por decirlo así, ¿cierto? Allí también existen los diseños preexperimentales y los cuasi experimentales. En este caso, entonces, la diferencia es que los elementos no son seleccionados al azar. Y eso pues hace que la investigación no sea probabilística. Por ejemplo, usted no selecciona al azar a los pacientes con los que está trabajando o a los estudiantes con los que va a hacer la investigación, sino que dice usted, ayúdeme porque usted es mi amigo, ayúdeme porque usted es mi vecino, ayúdeme. Ahí no hay aleatoriedad. ¿Listos? Entonces, bueno, esos es básicamente digamos, los tres grandes tipos de diseños experimentales que se utilizan dentro de la investigación, y que por eso también la psicología, digamos, no se considera en algunos casos como tan cercana a la ciencia, porque lograr los niveles de control del diseño experimental puro
son algo complicados para, digamos, la investigación psicológica, ¿cierto? Entonces, de preferencia, usualmente se utilizan los pre y los cuasi experimentos y eso hace que tenga, digamos, una cierta pérdida de la confiabilidad de los resultados. ¿Listos? Bien, esas son las formas en las que se diseña. Pero para nuestro caso utilizamos usualmente los diseños denominados de reversión. En esos diseños de reversión yo se lo coloqué aquí como paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 que hay que hacer. Digamos que las novedades es que usualmente se realiza con caso único, ¿sí? O sea, con un caso que vendría siendo su paciente. Y dentro de ese caso usted lo que va a realizar son las actividades que están descritas acá. Entonces, primero realizar una línea base donde usted establece cuál es la frecuencia de una conducta particular. Luego aplica la contingencia, ¿cierto? O aplica el procedimiento particular haciendo la manipulación de las contingencias allí en la forma en que usted defina como proceso de tratamiento y durante ese proceso también hace un registro de esa conducta meta. En tercer caso, mire que ese diseño de reversión dice usted retire la contingencia, o sea, lo que usted está haciendo como tratamiento, retire y vuelva a medir a ver qué sucede, ¿cierto? Y el cuarto paso, como el diseño experimental está definido en este caso, lo estamos realizando para identificar que sí funciona lo que estamos haciendo, entonces usted lo que va a hacer es registro todo el tiempo. Primero línea base, registro. Segundo, apliqué mi tratamiento, registro durante ese proceso. Después le vuelvo a quitar el tratamiento, registro qué pasó. Y después hago restitución de la contingencia, o sea, después vuelvo a reintervenir el proceso y vuelvo a medir, ¿cierto? Traigo entonces a colación estas posibles acciones que podría usted identificar de la realización de ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí se está haciendo un entrenamiento en habilidades sociales y ese entrenamiento en habilidades sociales se dividió en 3 elementos. El habla y el contacto ocular, mire, el número de palabras emitidas y el número de peticiones que emite un niño, digámoslo en este caso. Entonces, nótese que el primer factor en cualquiera, mire, es que quién está haciendo unas mediciones paralelas, pero mire que en todo caso, la primera medición es la línea base. Mire que aquí esa medición fue solamente durante las 3 sesiones primeras, mientras que la medición del número de palabras de línea base fue durante las primeras 6 y la medición de línea base sobre el número de peticiones fue durante 8 o 9 días, ¿cierto? Luego viene el entrenamiento o la intervención, chucu, 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 y luego se hace un seguimiento. Esto podría ser claro para una estrategia suya de intervención en la que usted divide algo como el concepto de habilidades sociales en 3 elementos y hace una medición simultánea de la situación y así puede observar cuál es el comportamiento, porque puede ser que con una intervención se reduzca algo y se aumente otra cosa, ¿sí o no? Entonces usted lo puede hacer así. Pero traigo a colación un ejemplo que ya habíamos visto para que usted se familiarice con él, ¿se acuerda? Aquí habíamos dicho, esto que se señala aquí es la intervención. Y entonces lo que está antes de la intervención, que es estos factores que medimos acá, es la medición de línea base, la medición inicial, y lo que está después es el tratamiento, el seguimiento, perdón. ¿Listos? Pero ¿qué identificamos aquí? Ya lo había dicho, que los datos están dispersos. Mire los datos cómo están dispersos. Mire, de 6, en un caso 6, en un caso 4, en un caso 6, en otro 1, en otro 6, otra vez 1. O sea, los datos están muy dispersos. ¿Se acuerdan que les decía que ese es uno de los problemas para el establecimiento de esto? Y es que medir lo suficiente hasta encontrar una consistencia de los datos sería un factor importantísimo para ese proceso. Entonces ya identificamos aquí una falla. Si es que nosotros tratamos de ampliar entonces un poco esa medición, podríamos encontrar algo como esto. Este sería, digamos, una continuación de lo que estamos viendo aquí, ampliando la medición. Esto es solamente una sección que está allí identificada. Pero si yo identifico que necesito ampliar esa medición, entonces yo puedo hacer algo como esto. En lo que puedo identificar que la primera parte, mire, nótese, los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, 7 semanas, 7 consultas, 7 sesiones, me dedico a hacer o a revisar línea base, ¿sí o no? Esta sería entonces la primera etapa de nuestro proceso de regresión que estábamos hablando. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue?
Escuela de mudos. Aplicación de contingencia. Ah, eso, Liliana. Sigue la aplicación, ¿sí o no? Miren lo que pasó ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de línea base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de aplicación de las contingencias, de la modificación allí, ¿cierto? Pero como estoy haciendo una reversión, entonces, ¿qué sigue? Registro. En todos los casos se registra, Luisa. Retiro es. El retiro exactamente, el retiro de las contingencias que estoy manipulando. Entonces, en la reversión, yo retiro las contingencias y, como decía Luisa, registro. Y como estoy registrando, es que tengo estos datos. Y ya me di cuenta de una cosa muy importante, ¿cierto? Y al final, entonces, hago reintervención, ¿sí? Reintervención y seguimiento. Listos, ahí ya me di cuenta de una cosa muy importante. Y es que en la reversión yo estoy tratando de identificar si la conducta se mueve en función de la aplicación de las contingencias que yo estoy haciendo, ¿cierto? De allí voy a tener un dato y es saber si mi intervención sí está siendo eficiente o no. Entonces yo por eso analizo, cuando estoy haciendo la línea base es la medición inicial. Cuando aplico la intervención, ¿qué pasó con esa línea base? Luego miro, quito la intervención y qué pasa con la conducta. Entonces, ¿qué es lo inmediato que usted mira ahí entre la aplicación y la reversión? Que es además evidente. ¿Quieres qué, profe? ¿Qué es lo que identifica ahí que sucedió con la conducta entre la aplicación y la reversión? Que vuelve a haber un incremento. Que vuelve a haber un incremento, exactamente. Y nótese que cuando yo vuelvo a reintervenir, vuelve a haber un decremento. Entonces tengo mayor posibilidad o probabilidad de decir con un mayor grado de seguridad de que mi intervención sí está siendo efectiva. Porque mire la línea base cómo empezó. Cuando le hice la aplicación, mire cómo bajó. Cuando dejé de hacerle, mire cómo subió otra vez. Y cuando volví a reintervenir, mire cómo bajó. O sea, mi intervención sí tiene un efecto sobre la conducta. Miremos esto, por ejemplo. Miremos que en oposición al caso anterior que habíamos visto, aquí los datos no están tan dispersos. Aquí los datos se encuentran entre 5 y 7, por ejemplo, conductas de berrinche. Entre 5 y 7 conductas desadaptativas dentro de la semana. O sea que yo ya tengo una mayor estabilidad de los resultados que estoy viendo en la línea base. Entonces, ya puedo decir con un, digamos, mayor grado de certeza que la mayoría de los comportamientos del niño son disruptivos o que la mayoría de los comportamientos del niño son de berrinche o que la mayoría, en fin, ¿cierto? Porque no es como la otra gráfica, ¿se acuerdan que eran 7, 1, otra vez 7, otra vez abajo? No, mire, todos los resultados están agrupados, ¿listos? Cuando yo hago el mismo ejercicio en la aplicación, entonces yo me voy a dar cuenta de algo similar, es decir, yo señalo cuál es el comportamiento y me voy a dar cuenta de algo similar, diferente a la gráfica anterior, donde, no lo devuelvo porque son varias lineecitas ahí, donde habían unos picos igual que volvían a sobresalir, ¿cierto? Sino que aquí ya estoy, lo que está haciendo mi intervención es como agrupar lenta y paulatinamente los resultados, desde arriba donde estaba disparada la conducta y la voy decrementando. Cuando dejé de intervenir, es lo que volvió a pasar, ¿cierto? Pero pasó algo bien interesante y es que los resultados volvieron a incrementar, pero en ningún caso se incrementó, en este caso, en ningún caso se incrementó igual a la frecuencia máxima de la línea base, o sea, ninguno llegó a 7, ¿cierto? Y tengo mayor estabilidad que al principio, mire, o sea, sigue 5, 5, 5, 5, 5 y un 6, ¿cierto? Entonces tengo mayor estabilidad. ¿Algún efecto tuvo mi intervención que hizo que de cierta forma se regulara esa conducta, decrementara y convirtiera esa conducta, aunque todavía aparece, pero en forma más regularizada, ¿cierto? Puede ser que el niño se esté regulando más, ¿cierto? Puede ser que los papás estén más empoderados, entonces hacen un control un poco más eficiente de la conducta. Eso podrá estar sucediendo. Y al final, si hago el mismo ejercicio, entonces voy a notar lo mismo, que mis resultados tienen un poco más de mayor estabilidad, o sea, son un poco más confiables. Esas diferencias están entre 1 y 3
y la tendencia es a reducirse. Vamos a ver la tendencia. Pero, y además, si yo hiciera una línea entre el promedio de las conductas que he estado midiendo durante mire, 1, 2, 3, 4 semanas, o sea, un mes, 7 días en cada medición, si yo hiciera una línea de promedio entre esas, voy a identificar esto. ¿Cierto? Y es que la medición de línea base, todas las conductas estaban por encima del promedio. Eso es importante cuando yo lo comparto con el paciente, para que él se dé cuenta que sí existe una ganancia de lo que se ha hecho. En la primera aplicación hay unas cuantas puntuaciones o unas cuantas conductas que salen, que se suben del promedio y es más o menos normal. Pero mire que yo ya empiezo a notar un éxito, ¿sí?, rotundo, una tendencia de éxito de mi intervención cuando voy a la reintervención y me doy cuenta que ninguno de los datos, es decir, ¿se siguen emitiendo conductas disruptivas? Sí, se siguen emitiendo, pero ninguno de los datos supera el promedio, ¿cierto? Todos están abajo, 1, 3, 1, 2, 2, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la intervención está siendo eficaz, ¿cierto? Que estoy obteniendo resultados con mi intervención. Eso es lo importante de poder realizar mediciones de esta naturaleza, ¿cierto? Entonces, mire que arriba, el primer dato está súper arriba, solamente todas conductas disruptivas, todo el tiempo el niño arriba y entre 5 y 7 días de la semana, o sea, casi todo el tiempo. Y cuando empieza la intervención, aún se presentan acciones disruptivas, pero entre 4, no, solamente 4 veces por encima del promedio, 2 veces, perdón, en 2 ocasiones, ¿cierto? Y cuando ya voy sobre el final de la intervención, mire que ya tengo la mayoría de la conducta controlada. Lo responsable sería que usted siguiera haciendo mediciones hasta que encuentre un 0, ¿cierto? O hasta que encuentre un 1, pero eso usted lo define con el paciente, saber en qué momento es suficiente o no, cuando no media el factor económico, por supuesto. ¿Listos? Si hiciéramos una revisión completa de todo ese movimiento, sería algo como esto, ¿sí? En la que hago por allá una medición, primero realizo una serie de actividades de intervención, miro que tengo la necesidad de volver a hacer la medición, reestructuro si es necesario mi intervención, vuelvo y aplico, pero si a esto le aplicamos una línea de tendencia, que es la línea azul, pues vamos a ver que en determinadas cuentas o en los promedios estadísticos que hace esta línea de tendencia, en una línea de aproximadamente 2 meses que se tardó el proceso, mire, vamos de 1 a 50 y póngale, ¿cierto? Tenemos una línea decreciente de la conducta. Entonces, por eso les decía, nosotros realmente en consultorio lo que hacemos son como sesiones muy rápidas, pero si usted, digamos, afina un poco este sentido de hacer mediciones sobre lo que hace, a la larga es posible que usted tenga un mayor soporte de compartir con su paciente de lo que ha sucedido, de todo lo que han compartido durante su proceso terapéutico, 1 o 2 meses, y poder compartir una gráfica como esta y mirar cómo empezamos y mirar en dónde vamos y que sí hemos obtenido ciertas ganancias o ciertos resultados. Este es el tipo de acciones a las que le huyen muchos enfoques. O sea, es decir, no todos están dispuestos a hacer una medición rigurosa de lo que está sucediendo. Pero ya que usted toma este enfoque, y espero que no por esto que estamos viendo usted decida huir e irse a otros lugares, a otras visiones de la psicología, entienda que esto es importante tanto para usted, para que vea que realmente lo que usted está haciendo funciona y que regule, cambie la estrategia o modifique la forma de hacer lo que está haciendo, como para el paciente motivante y también informador desde ese punto de vista, desde las dos cosas, ¿no? Es psicoeducativo que usted le informe y mire, ¿sí? Y también es motivante que vea, y también es retador que diga, vamos a reducir esta curva, don fulanito, vamos a hacer esto, doña sultanita. El comportamiento de esto es este, vamos a ponernos como propósito y poder ir dentro del contrato, reducir la frecuencia de esto, ¿listos? Y que usted vea una tendencia de esta naturaleza, es good. ¿Se entendió? Señor, profe, una pregunta. Señora. En caso de que se vea como una mejoría conductual por medio de, no sé, un análisis como esto, pero de pronto el paciente no sienta una mejoría emocional, sería porque como ese foco que se tomó en cuanto a la problemática, pues ese foco conductual no sería como realmente el foco en general de la problemática. No sé si me hago entender. Sí, usted en ese caso habría que revisar la manera en que se definió el problema, ¿sí? Porque dentro del proceso de identificación tendrías que tener en cuenta si se trata de un asunto solamente conductual, un asunto emocional o si las cosas están relacionadas. Es decir,
Si él te dice, sí, está muy bonito esto, pero me siento igual, el motivo de consulta seguramente era la sensación y era digamos, un enfoque un poco más racional emotivo posiblemente o cognitivo conductual posiblemente. Entonces, por eso, por allá al principio cuando hablábamos de la evaluación, decíamos, ¿se acuerda? Usted tiene que tomar una decisión o tiene que mirar si hace una evaluación solo conductual o si hace una cognitiva conductual donde usted tenga en cuenta los pensamientos y las emociones del paciente, lo que puede igualmente chequearlo en una gráfica como esta, ¿sí? Entonces, si eso sucediera, pues seguramente desde el análisis habría que ver si ese factor particular, porque eso sería casi como decir, muy bonito todo esto que hicimos, pero eso no era lo que se necesitaba, Sí. ¿sí? Yo no me siento igual. Ah, bueno, porque esas sensaciones deben haberse reportado desde el principio para que usted pueda regularlas. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Siempre hacer, digamos, un seguimiento. Entonces, la importancia del seguimiento es que usted, por ejemplo, de ese tipo de cosas no se dé cuenta al final de la terapia, sino mucho antes en el principio. Entonces, decirle, bueno, ¿cómo te sientes todo el tiempo? Por ejemplo, si ese fuese un factor. Y definir muy bien cuál es la alternativa que vamos a tocar desde el punto de vista de la evaluación. O sea, es la forma en que ve, que piense, que siente, qué es lo que está sucediendo para poder regular desde ahí eso. Es decir, que usted puede abordar esto conductual siempre, por ejemplo, supervisando el tema emocional y viendo cómo una cosa está relacionada con la otra, por ejemplo, sin abandonar una cosa o la otra, pero todo parte desde mi punto de vista desde el proceso de evaluación, o sea, que quede muy claro qué es lo que vamos a hacer. Si esto pasara, pues es porque eso no quedó claro, ¿no? Ok, gracias. Listos. Y para eso, por ejemplo, pues también lo habíamos dicho por ahí, pues se establece un contrato donde se establece pues qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere y cuáles son las situaciones, digamos, cuando es un contrato para los niños, pues de recompensa allí o cuando es un contrato terapéutico, pues cuáles son los efectos que estamos esperando, por ejemplo, en la curva, necesitamos ganarla y al final de este proceso usted se va a sentir mejor, usted va a sentir esto, se va a sentir más eficiente, va a ver que se comunica mejor, etcétera. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas adicionales que habla ahora Calle para siempre? Listo, chicos. Pues creo que no me dio el tiempo para que me pudieran retroalimentar. Es mi propósito, un segundo, es mi propósito también que usted pues me haga sus observaciones como estudiante pues, de la experiencia que han tenido acá, ¿cierto? Desde el punto de vista de la asesoría y pues espero que ahora mismo pues que podamos hacer las intervenciones por internet, pues usted sea lo más juicioso posible, digamos, utilice en la medida de lo posible pues las herramientas que hemos visto y las herramientas que usted ha desarrollado como fichas, ¿listos? Las fichas que me quedaban, les decía, las últimas que me parece que nos quedaron ahí pendientes, son las emotivas. Son estas fichitas. De la terapia racional emotiva. No, unas que van después que caractericé como solo emotivas. O sea, no racionales emotivas, sino como solo emotivas. Imágenes racionales emotivas, aceptación incondicional. Ah, o sea, hay otras después de esas. Y otras, ¿cierto? Que yo se las pongo ahí para que usted mire, porque realmente lo que es relevante desde mi punto de vista para mí, de que usted tenga esto, es que sea una herramienta suya, ¿sí? No que me la muestre a mí, sino que sea una herramienta suya. ¿Listos? Entonces, durante la semana trataré de definir pues, cuál será la mejor estrategia para que nos encontremos. Recuerden que tienen que tener todo el día de su documentación, las observaciones, los listados de asistencia, las tareas en este caso y las actas para que yo pueda, digamos, ya irle cerrando sus sesiones de asesoría y de consultorios durante este proceso. Y en sus comités deben alistar entonces los informes de gestión, la presentación para la capacitación y la presentación del informe de gestión que la vamos a hacer en un evento que se llama la rendición de cuentas y que seguramente ya será en junio porque ya, digamos, tenemos festivo y al siguiente no, seguramente no lo vamos a hacer, entonces les informaremos las fechas oportunamente. ¿Listos? Y si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, me Creo que yo despido, tengo varias dudas, señora. como siempre. Se supone que tenemos que el como archivito que tú nos enviaste a WhatsApp es de como Así, asistencias a asesorías, netamente.
Sí, señora. Solamente asesorías. Sí, porque lo que tenga que ver, por ejemplo, No te escucho, profe. Se fue. Ah, ok. Se quedó grabando, pero... Ah, o sí se fue. ¿No se fue? Ah, sí, sí. Bueno, aprovechando, ¿ustedes entendieron eso de las actas de... O sea, ¿se toca hacer actas? Ay, ya volvió. Sí, mira, es que yo le pregunté exactamente lo mismo que tú le estás preguntando al principio y lo que yo le Sí. entendí era que, digamos, en el registro solo tenemos que colocar, digamos, como, bueno, si asistimos y una breve descripción de lo que hicimos. Y las actas, que era lo que veníamos manejando desde el principio, o sea, las normales, las del formato, esa también hay que hacerlas, o sea, hay que hacer ambas. O sea, actas de la asesoría, aparte de la... Como la... Bueno, el Sí. otro. Ujú. O sea, actas... ¿Y cuáles eran las otras actas? ¿Cuáles me dices? Estas son las actas de asesoría y el registro de asistencia, que fue lo que él nos envió a WhatsApp. Sí. O sea, solamente es eso, sí, las actas de asesoría y el registro de control de las asistencias. Sí, hasta donde entendí, sí. Ah, bueno, gracias, gracias. O sea, que serían como 200.000 actas, ¿no? ¿Será que Henry vuelve o colgamos? No sé, eso mismo estaba pensando yo, pues irnos, porque ¿qué más? Ah, no, entonces ahí volvió. Ahí está. ¿no me oyeron todo lo que les dije? No. Que entró una No. llamada, entonces contesté, como no me hablaban, pues contesté y se me cortó la comunicación. Entonces, que por favor se escriban ahí la asistencia de despedida y ya, y si no hay más dudas, entonces durante la semana pues les empiezo a chatear y a whatsappear para verme con ustedes y ir mirando lo de las notas. ¿Listo? Ustedes encárguense de haber enviado todo y esto último también. ¿Listos? Profe, Señora. que yo te pregunté que pues si no habría la posibilidad de que tú nos mandaras un archivo para pues hacer las actas porque yo las sacaba era en fotocopiadora de la universidad, entonces no sé. Ah, el formato de acta. Sí, señor. Listo, sí señora, me acuerdas ahorita, si quieres me echas un WhatsAppazo que ya ahí yo dejo los pendientes, o si no ahorita me enredo y pero entonces Vale. sí, es posible. Listo, ¿otra? La última y nos vamos. Creo que ya todos Profe, me... Señora. pues no tiene que ver con la clase. Bueno, sí, más o menos. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que nos habías mandado a hacer unos trabajos que para bienestar universitario, unos talleres? Sí, Pues a nosotros nos corrigieron este taller y honestamente mm, las correcciones fueron muy raras y aparte de eso nos estaban pidiendo como un formato de actividades. No sé si tú lo tengas, que de lo que me hicieron entender era que como que ustedes nos daban ese formato o algo así. el formato de actividad, no, no sé, no O sé. sea, el formato como de los talleres por parte de bienestar. Ah, el modelo de los formatos, el modelo del taller, por decirlo así. ¿Sí? Pues me imagino, sí. Sí, 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 no, acuérdame yo porque me parece que Faisuli me envió uno de esos. Entonces yo te lo envío, ¿me acuerdas? Te lo envío para que eso quede ya todo el día. Bueno, bueno, profe, gracias. Bueno, muchas gracias chicos. Desconéctense. Que les vaya muy bien.